Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Año del Señor de 1585, 1585, una carta, y en ella se escribe, finalizándola: se habrá de pedir limosna para mí enterrar. Una súplica de un auténtico genio sobre el que esta noche arrojamos luz. Luz y silencio de siglos, de alguna forma. Solo unos pocos autores se han atrevido, se han apasionado a bucear en esta biografía apasionante. Habría que preguntarse si Juanelo Turriano hubiese vivido, hubiese generado sus artificios, sus cosas casi mágicas en otro lugar de la Tierra, quizá tendríamos un auténtico mito. Hoy lo que tenemos son algunas piezas desperdigadas, memoria y, sobre todo, hay que decirlo, un final no reconocido, un final triste. Este hombre, al que hoy dedicamos nuestro programa, Juanelo Turriano, que ha inspirado ensayos, novelas, imaginaciones, fue enterrado prácticamente de caridad, a pesar de haber hecho uno de los ingenios más prodigiosos de la historia, de haber creado autómatas que parecían cobrar vida por las callejas toledanas, como olvidar al hombre de palo, que había hecho relojes y maquinarios capaces de reproducir el universo conocido, y sin embargo, en aquella última carta decía, repito, se habrá de pedir limosna para mí enterrar. Nació en 1500 o 1501 en Cremona, en Italia, relojero de Carlos V, y le hemos bautizado de alguna forma como el Da Vinci que vivió en Toledo, por lo que hizo, por lo que generó y también por su vida de leyenda. Esta noche, cientos de miles de amigos se encuentran con una figura que hay que reivindicar. Algunos hablaron incluso de cierto círculo de iniciados. Algunos hablaron de amor por la cábala, amor por la alquimia, verdad o leyenda. Cierto es que en aquel Toledo, el Toledo de la magia, el Toledo del arte toledana, el Toledo subterráneo donde se impartían supuestamente extraños conjuros y doctrinas, no sería de extrañar. Tenemos invitados de excepción y vamos a disfrutar. 5 siglos prácticamente nos separan de la historia de este genio, de este incomprendido, de este extraño maestro. 1:41, aquí estamos en la nave del misterio de la cadena SER. Carlos Largo, Juanma Frasquet en estas músicas que, claro, tienen que ser el Greco de Vangelis, es que no cabía otra, para ponernos en un Toledo muy especial, en un Toledo que es tierra amiga, que siempre recordamos, que hemos recorrido muchas veces, pero en esta ocasión merece la pena hacerlo con la mirada de aquel hombre que a los 85 años se quedó sin nada. Él que creó autómatas que recogían limosna para los pobres y los dementes. Él que generó un ingenio que subía las aguas del Tajo y convirtió a Toledo en la primera ciudad del mundo con esa agua corriente. Él, como ha ocurrido con tantos genios, acabó incomprendido. Hay quien cuenta, y no sé si será cierto o no, nos lo podéis contar vosotros, que en el Toledo de hoy, parece mentira, no hay una calle, no hay una escultura, no hay un recuerdo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Menuda figura, Juanelo Turriano, ni más ni menos. Una figura a la que hoy rendimos homenaje porque se lo merece. Hay tantas y tantas que muchas veces se quedan en una pequeña localidad, que no sale de allí su historia o que guardan algún secreto en los libros, pero muy poca gente accede a ellos, que yo creo que hay que conocer a estos creadores. Hay Leonardos da Vinci que han quedado relegados en el olvido y hoy vamos a conocer algunos de ellos muy interesantes. Bueno, podéis opinar como siempre, 7640, palabra clave milenio. Podéis sumergiros con vuestras preguntas también en ese mundo de Juanelo Turriano. Si lo conocéis, si habéis oído hablar de él, si recordáis las historias de autómatas como la del hombre de palo, si habéis estado en Toledo con su luz de la que íbamos a hablar y os habéis quedado mirando un cartel extraño donde se habla de un androide que prácticamente parecía que asustaba como si fuera diabólico, ¿no? Sería casi diabólico para aquella época ver un artilugio que caminaba. Unos hablan, Carmen, de un escudo, otros de una maza, otros de una especie de cepillo eclesiástico para recoger monedas. Nos da la impresión de que buscamos un puzzle desperdigado por el tiempo. Vamos a intentar reunirlo. Tenemos, como digo, invitados, que es un orgullo que estén hoy con nosotros, y si os parece, antes de presentarlos, vamos con nuestro compañero Óscar García, de la cadena SER en Toledo, que ha hecho un bonito recuerdo de algunas de las cosas que todavía no se marchan de la memoria de muchos toledanos.
Cuando Juanelo Turriano llega a Toledo, lo hace de la mano del rey Felipe II en 1534. Toledo luce entonces con orgullo y esplendor su condición de corte del imperio. A su llegada a la ciudad, ya con el rey instalado en las dependencias del Alcázar, este maestro de la tecnología del momento se encuentra con un problema: el suministro del agua. Toledo tiene un río que la cerca en las 3/4 partes, pero la altura media de las casas respecto del río es unos 70 metros. Si todos los días tienes que elevar 70 metros una cántara de agua para lavarte tú, guisar, dar de beber a tus caballerías, el esfuerzo es desmesurado. Es el historiador toledano Julio Porres quien explica que este es el motivo por el que Juanelo diseña una de las mayores obras de ingeniería hidráulica de toda Europa, el que luego se conocería como Artificio o Ingenio de Juanelo. Un complejo sistema de madera y cazos de latón, una especie de gigantesca noria que incluso en los escritos de la época se describía con más o menos acierto. El artificio de agua que sube al Alcázar, que es la mayor maravilla de las que hoy se ven en lo poblado, tanto que digo que es una de las maravillas del mundo. El agua llegó incluso hasta las dependencias del rey Felipe II. Se adosó al Alcázar otra última torre elevadora para conseguir que el agua entrase a la vivienda de Felipe II, el único monarca de toda Europa que tenía agua corriente en su domicilio. Además de un ejemplo de ingeniería, el artilugio también sería el negocio perfecto para Juanelo, que cobraría a los ciudadanos por utilizar el agua una vez transportada a lo más alto de la ciudad. Pero Juanelo no consiguió ni un ingreso porque el agua llegaba al Alcázar, que era donde estaban los nobles, exentos de pagar impuestos. Así que el ingenio se convirtió en su ruina, tanto que murió en la indigencia. He osado antes comparar de alguna manera a Juanelo Turriano, tan desconocido, con Leonardo da Vinci, y mucha gente aquí en el estudio casi se llevaba las manos a la cabeza, pero es lo que piensan algunos especialistas. Por ejemplo, Ángel Moreno Santiago, que es hijo de uno de los grandes cronistas de la historia toledana y es ingeniero electromecánico. Le preguntábamos por comparar a Leonardo con Juanelo, y os vais a sorprender. Habla del desconocimiento de Leonardo en muchas artes que Juanelo sí dominaba. No sabía de matemáticas, no sabía cuantificar las cosas, no sabía de números, que en los diseños que hizo nunca sometió a prueba a ninguno, salvo una referencia que se conserva de que intentó fabricar una de sus máquinas voladoras y no funcionó, como era por otra parte natural, ¿no? Y que Leonardo, si uno estudia detenidamente la parte de máquinas, la parte de mecánica, enseguida puede comprobar que nunca llegó más allá de pintar sus ideas, pero de una manera nada científica y nada racional. Por debajo de eso, yo te diría, yo no tengo ninguna duda de que Leonardo da Vinci no aguanta la comparación de Juanelo en el terreno del genio o de una persona como ingeniero en el siglo XVI. Y para acabar este breve retrato, antes de presentar a nuestro amigo, podíamos hablar de Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, auténtico guía del Toledo misterioso, que nos habla de un hombre, en definitiva, no reconocido. Pues mira, yo creo que a Juanelo Turriano le pasa como a otros grandes genios que en Toledo han sido, si me permites plagiar el verso, que no han recibido todo el merecimiento que, en mi humildísima opinión, debían tener. Juanelo Turriano fue un hombre preocupado por el conocimiento, preocupado por la sabiduría, que hizo el inmenso favor a la ciudad de Toledo, que es que durante casi medio siglo, desde 1569 a 1617 concretamente, la ciudad de Toledo tuvo agua potable gracias al conocido como el artificio de Juanelo. Hay algunas obras de Cervantes donde se cita, y aquello hizo que Toledo tuviera agua potable antes que Londres o antes que París, y aquello revolucionó en algún sentido los sistemas de canalización hidráulica, y sin embargo la ciudad de Toledo ha sido ingrata con este personaje, ¿no? De hecho, a día de hoy todavía no hay una calle, no hay una plaza, no hay una dedicatoria, no hay una triste estatua. En penumbra, como siempre, en la penumbra de la historia, tengo en mis manos un libro que hacía mucho tiempo que andaba persiguiendo, de un autor al que admiramos, un periodista que ingresó en Televisión Española en 1975, que presentó entre el año 97 y el 2004 el mítico Informe Semanal, que hizo otros programas como 48 Horas, como Teleobjetivo. Un periodista que, vamos a decirlo así, tiene también esa otra cara del hombre que se atreve con teorías apasionantes. Hacía mucho que perseguíamos este libro,
que ahora está en mis manos ajado por el sol, por el tiempo de lectura, que es El Círculo de Juanelo. Con nosotros Baltasar Magro. Amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, primero es un placer haberte leído esta novela, tu primera novela, donde también destilas mucho sentimiento, conocimiento absoluto del Toledo profundo en el buen sentido. Y yo no sé si estás de acuerdo con esa primera semblanza que estamos haciendo. Da la impresión de que tenemos un genio con aristas muy enigmáticas que luego vamos a ir comentando, pero ante todo un genio en el olvido, un ingenio impresionante a todos los niveles, y que al final además acaba como un auténtico pordiosero, sin dinero, pasando auténticas penurias. Hablan algunas cartas de que estaba a punto de morir de hambre. Esto no es novela. Eso es una auténtica realidad. Y bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que me alegra muchísimo estar esta noche aquí. Creo que la historia de Juanelo está perfectamente descrita como lo has hecho. Me he emocionado, de verdad, porque para mí significa muchísimo este personaje. Juanelo es la historia de una ingratitud, de una injusticia, de una verdadera ignominia que se cometió en España, no solamente en Toledo, o sea, no hay que echar la culpa solamente a Toledo. En Toledo se dan una serie de circunstancias, pero de las cosas que ya habéis descrito, hay algo muy llamativo, que es lo primero que quiero decir. Cuando Juanelo muere en esa situación de penuria, porque no le han pagado ni el primero ni el segundo, hizo 2 artificios, Se habla del artificio de Juanelo, pero hizo 2 artificios. Todo el mundo habla de los artificios porque no se ha podido ocultar. Si se hubiera podido ocultar, ni siquiera tendríamos referencia a los artificios. O sea, se hubiera borrado así. Vamos, incluso se habría borrado. De un hereje en la historia, ¿no? Claro, se habría borrado hasta los artificios. Lo que pasa es que eran una obra de ingeniería enorme, de unas dimensiones inmensas. Y claro, había referencias sobre ella, visuales y de boca a boca, pues con el tiempo boca a oreja, pues no se podía ocultar. Si se hubiera podido ocultar, se habría masacrado también la memoria de esa construcción. Es mi teoría después de investigar durante muchos años sobre este personaje. Oye, Baltasar, ¿y por qué te metes en la historia de Juanelo? Porque ahora has hecho una descripción, bueno, y además con tu voz todo el mundo de inmediato te está identificando, ¿no? Tantos reportajes, tantos años de investigación, de periodismo del que ahora no se hace mucho, permíteme que te lo diga, en el buen sentido, ¿no? Y mucha gente está conectando y dicen, caramba, Baltasar, el hombre, ¿no? También la tele es así, del informe semanal sobre todo, que escribe sobre un personaje tan extraño, ya lo sabéis, el Círculo de Juanelo. Pero la primera descripción, como lo ves de otra forma, casi parece un Akenatón, ¿no? El resto de faraones que vienen después, al hereje le borran hasta su nombre de las piedras. Con Juanelo casi pasa lo mismo, ¿no? Habrían hecho lo mismo si hubieran podido hacerlo. Lo que pasa es que, por eso digo, se habla del artificio porque era imposible borrarlo, pero si hubiera sido posible borrarlo, también lo habrían borrado. Y te quería contar una cosa. Cuando él muere en esas circunstancias, Felipe II le dice a Juan de Herrera, que es su albacea, le dice, por favor, guarda los 5 arcones donde está toda la obra de este genio, donde están los legajos con sus diseños, sus inventos, y todo ha desaparecido. Herrera tiene varios relojes, también los tiene el rey, y todo desaparece. Entonces la pregunta es, ¿por qué se borra del mapa a Juanelo? Esa pregunta, si quieres, podemos profundizar en ella. Tenemos luego una hora para profundizar en ella. Madre mía, o sea, estamos otra vez... Pasa con muchos genios, sus trabajos más profundos de repente desaparecen. O sea, hay un momento en la historia en que se olvida, es como la Gran Mancha. ¿A ti cuándo se te cruza Juanelo Turriano en tu vida? Bueno, se me cruza, de alguna manera está contado en esta obra que yo hice, ¿no? Porque hablo de amigos que desaparecieron, ¿no? Yo conocí cuando era un niño, vivía en la calle Hombre de Palo de Toledo, en el único edificio que está adosado a la catedral, y era amigo de... ¿Tú vivías en la calle dedicada al autómata de Juanelo Turriano? Claro, o sea que ya viene de ahí. No, pero hay más. Conocí a un pintor que estaba empeñado en trabajar sobre esta figura, en reivindicarlo, en construir un monumento, hacer algo por este personaje, ¿no? Y este artista, bueno, pues murió en un accidente de tráfico, y a mí siempre se me quedó... O sea que eso es real. ¿El qué? El artista que tú también dibujas en la novela. Claro. Bueno, los personajes del tiempo presente son personajes reales de la ciudad, claro. Y los toledanos los conocen, además. O sea, digamos que la circunstancia que motiva el proceso de investigación sobre Juanelo es auténticamente real, claro. Y son amigos que desaparecen también. Entonces yo me sentí obligado
a seguir ese rastro. Por eso hice esta novela. Pues a la 1:54 imagino a mucha gente, Carmen, en este instante preciso diciendo, madre mía. Yo recomiendo, y las cosas cuando se hacen de corazón se sabe por qué son, ¿no? Porque hemos disfrutado tanto con esta historia, con el Círculo de Juanelo, por muchas cosas, por cómo se cuentan las cosas. Pero claro, yo ahora me he acabado de quedar de piedra, porque es la historia de un grupo de amigos. Algunos desaparecen investigando este personaje, y va Baltasar y me suelta ahora el mazazo de que hay cosas tremendamente reales. Bueno, ¿será real esto? Vamos a escuchar a Luis Rodríguez Bausa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque, Baltasar, la ficción supera a veces la realidad. Escucha. Era un hombre profundamente preocupado por la literatura, era un hombre profundamente preocupado por los mecanismos, por el automatismo, pero también era un hombre profundamente preocupado por la alquimia, por la cábala, por los saberes esotéricos. Pero sí que es verdad que Juanelo se rodeó de un círculo, de un entorno en el que estaban pues grandes iniciados, ¿no? Y gente tan especial y tan centrada en el tema de las artes mágicas como podía ser Juan de Herrera, ¿no? De hecho, lo que se dio en llamar el Círculo del Escorial, Juanelo Turriano también anduvo por allí. No ha trascendido nada en cuanto a ninguna publicación que nos pudiera dejar una prueba fehaciente de que efectivamente era un hombre cercano a las artes mágicas, pero todo hace presuponer que sí, no solo por el círculo de amigos, sino porque en aquellos momentos, en el siglo XVI, Toledo seguía siendo la meta soñada para todos aquellos que querían acercarse a las artes mágicas y especialmente a la cábala y a la alquimia, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Baltasar? Es una explicación bastante próxima a la que yo digamos he llegado a la que he llegado yo a través de esta investigación que hice para hacer la novela, por supuesto. Es más, yo pienso que Juanelo, al fin y al cabo, es exponente de una ciencia antigua, y que Juanelo es un hombre que tiene conocimientos cuyo origen están en tiempos muy pasados. Evidentemente, Juan de Herrera era un admirador de Joule, que era un alquimista, un filósofo, y que algunos productos químicos él los descubrió. Y Juan de Herrera era íntimo amigo de Juanelo, y como he comentado antes, fue su albacea, además. Le sacó incluso una vez de la cárcel, o sea, tenía una relación estrecha. Y la conexión con toda esa gente, lo que llamaríamos, Baltasar, Círculo del Escorial, porque Felipe II y la gente con la que se rodeó, vamos, los alquimistas, cabalistas, astrólogos, eran gente cotidiana. Absolutamente. Y además tenían que protegerse. El problema es que cuando hablamos de algo, de una orden secreta, cuando hablamos de gentes que tienen que reunirse, digamos, ocultarse, ocultismo, de ahí viene, es porque tienen que proteger algo que solamente ellos dominan, y digamos que utilizan un lenguaje incluso técnico, científico, que solo entre ellos lo pueden conocer. En el caso del Círculo de Juanelo, todavía tiene mucho más sentido, porque Toledo entra en una época oscurantista absoluta. Entonces, la única manera de protegerse era ocultarse. Es que no había otra solución. Lo que ocurre es que fueron detectados y estaban al margen de toda la visión política oficial del momento, y tenían que ser destruidos. O sea, todo el conocimiento de Juanelo Turriano estaba en contra, digamos, de las posiciones oficiales del momento. Todo eso tenía que ser borrado del mapa. Es que no hay otra explicación, porque ¿qué otra explicación puede haber para que un hombre tan avanzado, que está aportando cosas, no hemos hablado de la persona que más tiempo dedicó a investigar Juanelo Turriano, que es un ingeniero que se llama García Diego, y creó una fundación pequeñita en Toledo que solamente tenía un objetivo, básicamente, que era intentar que Toledo hiciera justicia por este hombre y reconstruyera el artificio. Bueno, Toledo tenía que tener, por supuesto, un museo dedicado a Juanelo Turriano. El que no lo tenga ya es una cosa inexplicable en estos tiempos, ¿no? Tenía que tener un centro de estudios incluso, ¿no? Bueno, pues este hombre era un ingeniero ingeniero de caminos, y dedicó casi toda su fortuna y casi toda su vida a investigar a Juanelo Turriano. Y claro, llegó a descubrir cosas asombrosas, llegó a descubrir documentos fuera de España en los cuales Juanelo Turriano pues había creado hasta el sistema de suspensión neumática de los automóviles de hoy.
No me cuentes más. Estamos hablando de un auténtico avanzado. O sea, descubrió sistemas para rescatar pecios del fondo del mar, dragar en los canales de Venecia. O sea, en Italia era un genio conocido. No me cuentes más, Baltasar, porque vienen las noticias y luego tenemos una hora para hablar de este, tenemos razón o no, Leonardo desconocido de alguna forma. Y si no se ha hecho justicia, a mí me da la impresión de que esta noche comienza a verse también la luz y muchísima gente va a buscar ya más sobre Juanelo. Esa es nuestra motivación esta noche. En unos minutos regresamos, Baltasar. De acuerdo. El artificio de Juanelo Turriano, el personaje que estamos diseccionando hoy, que estamos recuperando de alguna forma para la historia, maravilló a su mundo y a su tiempo. El ingeniero Ángel Moreno Santiago intenta que nos pongamos en el lugar de las personas que de todo el mundo, atención, de todo el mundo, acudían a un punto concreto de Toledo, ese punto donde, de no ser por su grandiosidad, como decía nuestro invitado hoy, Baltasar Magro, las palas y los picos hubieran acabado también con esa huella del extraño Juanelo. Bueno, pues hasta ahí iban reyes, monarcas de cualquier lugar, nobles, científicos, a ver aquello que parecía imposible. Así nos lo cuenta. En Toledo hubo muchísima gente importante, incluyendo reyes, ingenieros, etcétera, de todas partes del mundo, que fueron a Toledo específicamente a visitar el artificio de Juanelo, porque sí es verdad que fue, vamos, un acontecimiento sin duda alguna, no en Toledo, en aquel momento en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que el problema que resolvió no se había resuelto nunca en ninguna parte, y la primera vez que se hace algo parecido es en Versalles 100 años después. Un adelantado a su tiempo. Nos hablaba Baltasar Magro, si os incorporáis ahora a Milenio 3, el autor de El Círculo de Juanelo, que ha editado Roca Editorial. Es muy curioso porque parece mentira, pero da la impresión de que hay todavía un material, luego hablamos de eso, Baltasar, si es que existe o se fulminó, con arcones concretos, con 5, llenos de legajos, documentos, con otras visiones del futuro, de alguna forma. Vamos a escuchar al 7640, a la gente, que sé, Carmen, que se ha quedado, por un lado, muy sorprendida con sacar este personaje de repente a la luz. Y por otros vais a quedar vosotros muy sorprendidos. ¿Nosotros vamos a quedar sorprendidos? Sí, porque sí que hay varias referencias a Juanelo. Vamos a repetir esas vías de contacto: Iker Milenio 3 con número @cadenaser.com y 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Oliver desde Toledo nos dice que sí que hay un recuerdo, un instituto con su nombre en el barrio del Polígono. Aarón nos dice que en el Museo de la Ciencia de Las Palmas de Gran Canaria hay una máquina que eleva el agua y explica la historia de Juanelo y sus autómatas. Amigos de la noche, soy toledana y hay un instituto que lleva su nombre. Además, en la Diputación se puede ver una maqueta del artificio de Juanelo. Un saludo. Soy cuidador del reloj del Santuario de la Purísima en La Línea, una máquina de 1900, y tenemos una asociación de amigos del reloj llamada Juanelo Turriano. Bien. Es la primera vez que oigo hablar de tal persona. Ese invento se llama por casualidad clepsidra. Qué lástima que muriera como lo hizo, nos dice Carlos. Blas de Lezo, Hernán Cortés, Magallanes, el Marqués de la Ensenada, Juan Martín el Empecinado, España, país que olvida, en Inglaterra están todos. Saludos de Pedro Mix. Otro Leonardo español fue Rosso de Luna, extremeño del siglo XIX que descubrió un cometa, pero a la vez introdujo el teosofismo en España. ¿Hizo Juanelo alguna máquina de guerra? Seguramente sería muy reconocido si la hubiera hecho. Ahora nos dice Paco desde Palma del Río. Bueno, Baltasar, que ¿hizo alguna máquina de guerra? Hizo también máquinas de guerra. ¿Hizo máquinas de guerra? Hizo máquinas de casi todo. También hizo cañones y una supuesta ametralladora. Ahí va. Una supuesta ametralladora antes de 1585. Así es, sí. Tengo por aquí algunos dibujos. Un artilugio, no para subir agua, sino increíble. Para disparar numerosas balas en muy poco tiempo. No tiene nada que envidiar los dibujos de Leonardo en lo que es el diseño de muchas cosas. Trabajó en todo tipo de cosas. Aquí veo, por ejemplo, un molino carro, o sea, un molino portátil con ruedas que podía, claro, que eran innovaciones que tenía este hombre dentro de la cabeza, ¿no? Nos dicen que en el Tibidabo, en Montaña de Barcelona, está la sala de autómatas del siglo XIX. ¿Hay alguna obra de este adelantado a su tiempo allí?
Bueno, de Juanelo luego hablamos, Baltasar, de todos los autómatas o de los más célebres, pero claro, no queda nada, por desgracia. El sistema informático del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se llama Turriano, supongo que en homenaje a Juanelo, nos dice Víctor desde Valdepeñas. Kepler, el astrónomo, cita a Juanelo y sus ingenios. Los mediocres a lo largo de la historia nunca han soportado la genialidad. Quizá se lanzan contra él y su memoria por eso, con esa hazaña, nos dice Manolo desde Alicante. Hace unos años, con motivo del Salón de la Ciencia de Madrid, mi instituto expuso una pequeña parte de su obra. Sentíamos que hacíamos algo especial. Hola amigos, me llamo Israel, fiel seguidor vuestro, junto a mi novia Diana. Por lo que he leído, este personaje tuvo algún tipo de relación con el Greco. Incógnitas, Baltasar, de todo tipo, y añadimos, si te parece, una más, simplemente, sí. Para que tengamos ya el mapa de cómo podía ser este hombre. Ángel Moreno nos habla de algunos relojes, pero claro, no relojes como los entendemos ahora, sino auténticos prodigios que imitaban el universo. En aquel momento un reloj, o se llamaba reloj también, a una cosa que además de dar la hora, marcaba y recogía la posición de la Luna, de los planetas, en fin, del sistema solar tal y como se conocía. Sin embargo, el reloj de Juanelo consta también, un reloj que fabricó Juanelo, hizo algunos más, pero uno de ellos, que se llamaba el cristalino, consta por documentos que tenía más de 1800 ruedas. En ese reloj, según explica un cronista de Felipe II, que es Ambrosio de Morales, en ese reloj se encontraban representados todos los movimientos de la esfera celeste, incluyendo, por ejemplo, movimientos como el de la libración de la Luna. Ya tenemos el retrato casi completo, aunque quizá nunca se acabe de escribir. Y físicamente, Baltasar, para que la gente lo tenga ya en fotografía, hay algunos cuadros casi un poco perdidos, ¿no? Donde parece, casi como una sombra también, Juanelo, ¿no? Es cierto, pero hay una imagen que es la más acertada, la más próxima a él. Antes comentabas, me parece al principio del programa, que en Toledo no había ninguna imagen. Hay una escultura de Leoni que está en el Museo de Santa Cruz, que está muy mal restaurada porque en la Guerra Civil pues sufrió pues un asalto del museo y se dañó bastante, y la restauración es mala. Pues era un hombre con una imagen muy llamativa, porque era muy grande, era de mucho tamaño, y tenía la cara pues también de mucho grosor, muy llamativa, lo que sirvió para que le insultasen, porque las referencias sobre su aspecto, hay algunas, y tratándole muy mal. Incluso Quevedo escribió también mal sobre él, porque circulaban opiniones negativas sobre este personaje en aquellos momentos. La pregunta es, ¿cómo es posible que alguien tratara mal a un personaje de estas características? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Y antes hablaba Carmen de un instituto en el Polígono. El Polígono es una parte, lo siento por los que viven allí, lo saben, no es la parte más bonita de la ciudad. Está a 6 kilómetros del casco histórico de la ciudad. Es la parte moderna, pero además construida a finales de los años 60, en ese desarrollismo brutal que se produjo en esa época en España. Entonces, el hecho de que haya un... Se merece algo más, ¿no? Se merece algo más. Está muy bien el detalle. Que un instituto de enseñanza media, ¿verdad? Se merece algo más en esa ciudad, desde luego. Museo, a la que le dio tanto. Un centro de estudios, de investigación sobre este personaje. Intentar rescatar documentos. Hablaba antes de este ingeniero de García Diego, que encontró documentos en algunos archivos fuera de nuestro país, ¿eh? Y nosotros suponemos que incluso puede haber en los archivos vaticanos cosas de Juanelo Turriano. ¿Y tú crees que los 5 Porque halcones... trabajó para el Papa. Trabajó para Claro, el Papa. es que hablamos del artificio, que es lo que más ha llamado la atención, pero reformó el calendario gregoriano. El Papa le pidió la reforma del calendario. O sea, era un personaje que, digamos, fuera de España era tremendamente reconocido. Hay patentes suyas de inventos fuera de España, y entonces es un personaje que tiene una trayectoria, digamos, documental posible, si se investigara adecuadamente en muchísimos archivos que están fuera de nuestro país. Entonces el vacío, Baltasar, es en España. El Hay un vacío momento de la es historia en nuestro que país, se claro, le borra. Claro. ¿Cometió algún error? ¿Qué pasó? ¿Tú qué intuyes? Representar una línea de conocimiento que viene desde muy atrás. Claro, Juanelo, de alguna manera, tiene unos conocimientos, una técnica que realmente produce aversión a aquellos que intentan que todo esté dicho, que sea todo dogmático. Juanelo es un hombre que investiga, que crea, que... peligroso, por tanto. Muy peligroso, claro, es un heterodoxo en ese momento, como lo eran algunos personajes de esa época, y en una ciudad que ha caído en el olvido,
que se ha sumido en una miseria intelectual muy fuerte. Es la peor época para Toledo, el Toledo más oscuro. El Toledo más oscuro. Cuando Felipe II traslada a la capital, se despobla esa ciudad, y cuando además se borra, el arte toledano no es el arte de hacer espadas. El arte toledano es el arte de las mancias. En la Edad Media, los reyes no se irían mucho a Toledo, como decía esta persona que hemos oído antes, ¿no? Para ver un artificio. Lo que iban era la gente que buscaba otras cosas, y iban a las escuelas herméticas que había en Toledo. Toledo era el centro de las escuelas herméticas de toda Europa. Eso es lo que desaparece en Toledo en ese momento, y eso es lo que hace a algunos personajes que se queden en esa ciudad. Lo que ocurre es que se encuentran en una encrucijada en la cual toda la herencia del pasado, todo el conocimiento del pasado va a ser borrado del mapa. Pero ellos intentan salvarlo, intentan mantener un poco esa huella. Lo que ocurre es que al final triunfa la otra parte, triunfa el dogma radical llevado, porque no hay otra explicación. ¿Por qué se borra absolutamente todo? ¿Por qué se ridiculiza al hombre de palo? Porque al fin y al cabo es una especie como de muñeco que va a pedir limosna, pero ¿qué más había ahí? O sea, ¿qué había en ese trasfondo? Claro, lo que hay en ese trasfondo es la miseria a la que llevan y a la que sumen a este científico, a este matemático. Baltasar, mucha gente se estará preguntando, ¿hay algún dato incluso? Esto es una biografía maravillosa, ¿no? Tengo por aquí, ¿hay algún dato a su muerte? Dicen, así terminó la vida del gran matemático y artista más ingenioso de su tiempo. Hay una reclamación de 1900 ducados a ese rey Felipe II, para algunos su único amigo. Dice, para no morir de hambre, crea un reloj con el movimiento de todos los astros. Y hay algunos cronistas de la época que le llaman ingeniero y astrólogo, geómetra y astrólogo. Matemático, sí. ¿Y astrólogo? Y astrólogo también, por supuesto. Claro, ese conocimiento que antes describía de un reloj, donde en cada minuto del día muestra la posición de todos los astros del sistema solar, implica un conocimiento extraordinario, aparte no solamente de un conocimiento como astrólogo, sino también como un constructor de máquinas extraordinario, ¿no? Hablábamos de 1000 y pico piezas. Hay algún reloj que tardó 20 años en construirlo. O sea, son obras maravillosas. O sea, ¿cómo se puede perder eso? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se puede? Y Felipe II no es realmente su mejor amigo. Porque Felipe II tiene dos perfiles, ¿verdad? Y yo creo que hay un momento en el que estos personajes también le molestan a él. Realmente su mejor amigo, y no da el perfil, pero es Carlos V, que es su descubridor. O sea, cuando Carlos V le coronan emperador en Bolonia y le quieren hacer un gran regalo, dicen, le tenemos que hacer una máquina de este genio, porque en Europa sí que es un genio conocido, en el que ha patentado, ha hecho investigaciones extraordinarias. Y claro, cuando le enseñan aquella maquinaria, Carlos V dice, este es un genio, este es un tío fantástico. Vente conmigo. Vente conmigo, me lo llevo a España, le contrato. Y además Carlos V le pagó, o sea, le mantenía, era una especie como de consejero suyo. De hecho, y eso está reflejado en algunas pinturas, cuando Carlos V se retira a Yuste, qué menudo lugar, para morir, se lleva a Juanelo Turriano. Y hay algunas, hoy lo veíamos, Baltasar, hoy hay imágenes que ponen la carne de gallina recogidas en este Juanelo y su artificio, una antología, pero como tantos otros libros concretos, pues no tiene una circulación masiva. Dice Carlos V en Yuste, donde Juanelo muestra sus autómatas al emperador. Es un grupo de religiosos asombrados, algunos con gesto de miedo, en una especie de arcón rojizo. Hay dos muñecos que parecen pelear, parecen ser guerreros de pequeño tamaño, claro, mágico. El rey fascinado y a un lado, siempre en la sombra, Juanelo Turriano. O sea que acompañó a uno de los reyes más poderosos de la historia al momento de su muerte, que tiene muchas connotaciones. Eso. Hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte junto a él. Estuvo con él. Claro, y las crónicas han hecho un dibujo un poco superficial de ese momento, ¿no? Pero dice, estaba con él, dice, para entretenerle en los últimos días con máquinas. Absurdo. Hay que leer también un poco los cronistas del momento, ¿no? Cuando hablan, dice, y le hacía máquinas voladoras. Cuidado, eso existe. Dice, aparte de esos muñecos que han quedado un poco en la memoria,
Habla de máquinas que volaban, salían de Yuste, iban al espacio y volvían. Y el padre, Pereda, o no sé, ahora mismo no recuerdo, perdón, pero hay un cronista que está en Yuste que describe ese tipo de máquinas que hace. Claro, entonces no nos podemos quedar con esa anécdota. ¿Y esas máquinas que volaban y volvían? O sea, hay que tener un dominio. Cuando decía alguien, o decíais, es más que un Leonardo. Claro, las máquinas de Leonardo no volaron, las de Juanelo sí, llegaron a volar. Claro que es mucho más que Leonardo desde ese punto de vista. Y está descrito además. ¿Se produce, Baltasar, entonces, da la impresión de una admiración concreta en ese momento de la muerte? ¿Qué confesiones? Sobre lo imaginario, claro, sobre lo sorprendente. Con Carlos V. Sobre la fantasía también, pero fantasía convertida. Decía Teilhard de Chardin, no hay que olvidarlo. Dice, lo único que se puede convertir en verdadero es lo fantástico. Claro, y entonces pasa algo, Baltasar, la gente se lo estará preguntando. De Carlos V a Felipe II, dos de los monarcas más importantes de todos los tiempos. Felipe II, que empieza la construcción del Escorial, que se rodea de magos, alquimistas, astrólogos. Has dicho algo interesantísimo, que es que hay un momento que hasta para él, tan interesado en esa otra cara oscura que tenía por la biblioteca de libros malditos, por la torre de los alquimistas, por las reliquias, molesta, pero se lleva a Juanelo Turriano. Entonces da la impresión de que Juanelo empieza a ser desplazado. ¿Cómo es posible? Bueno, porque hay un contrapoder. O sea, Felipe II al fin y al cabo representa la posición tridentina, la posición desde el punto de vista espiritual oficial, y hay gente que intenta influir en Felipe II llevándole hacia esa corriente, digamos que de ortodoxia, absolutamente. Entonces incluso hay un momento determinado que para Felipe II esa gente es molesta, y la amistad de Juan de Herrera, por ejemplo, bueno, pues se diluye bastante, ¿no? Claro, ¿qué lugar mejor para ocultarse que la ciudad del arte toledano? Porque Juanelo queda pegado allí, que también mucha gente estará pensando, si era tan importante, si era un genio, él se queda en Toledo, no se despega de esas calles, de esa zona umbría un poco, porque además vivía en una zona, según tengo entendido, cerca del agua, en una cerca zona del río, sí. Bueno, y luego, claro, él y el Greco también se queda prendado por esa ciudad. Felipe II no comprendió al Greco tampoco, y también huyó a la ciudad y se refugió en ella. También se refugió Juan de Herrera, también se refugió Sánchez Cotán, Blas de Prado. O sea, digamos, ¿ese era el círculo de Juanelo? Ese es el círculo de Juanelo. Intelectuales muy, muy inquietos. Por ejemplo, estos dos pintores pintan objetos inanimados, son los grandes pintores de los bodegones. Ven en esa materia inanimada una manera de alcanzar la espiritualidad. Y no es eso lo que buscan los Rosacruces. Tantas preguntas, madre mía, nos estamos quedando hoy. Parece que el ánima de Juanelo y su círculo sobrevuela por el estudio 1 de la cadena SER. Y a mí lo que más me gusta, Baltasar, es que, porque sé que mucha gente está vibrando en diferentes puntos de España y del mundo, porque ya hoy la radio a través de internet, y sé el impacto que va a tener, y mucha gente está, gracias por supuesto también a Juanma Frasquet, ahora mismo con estas notas que son privilegiadas, el reino de los cielos, pues claro, viviendo todo esto. Esta es la fuerza de la radio. Preguntas, 7640. Mara nos dice, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero aquí en Madrid, muy cerquita de donde estáis ahora mismo, existe la calle de Juanelo. Está en Tirso de Molina, bajando hacia Lavapiés. Nunca me he fijado, pero en esa zona suele haber chapas con la historia de los nombres de las calles. Puede que él también tenga su historia escrita por las calles de nuestro Madrid. Y como siempre, los comentaristas de Milenio 3 que hacen este programa y que aportan sus cosas. Eso es lo bonito, ¿no? Me parece brutal e injusto cómo se ha aportado la historia con este hombre. Otros con mucho menos talento han tenido más reconocimiento. Jairo desde Girona nos dice, ¿podría haber alguna conexión entre Turriano y la Mesa de Salomón que se decía que estaba en Toledo? Felicidades por el programa. Bueno, Baltasar, ya es meternos en vericuetos asombrosos, ¿no? La cueva para muchos donde se tejió en un tapiz, hay muchas teorías, ¿no? La pérdida de España, el rey Don Rodrigo, los 7 candados. La cueva de Hércules. La cueva de Hércules. Bueno, pues es que sí, todo está relacionado. Y muy cerca. Vamos a ver, Toledo está sin investigar. ¿Así? O sea, los fondos, los subterráneos de Toledo son intocables. ¿Por qué son intocables? No podemos tirar la catedral para ver qué había debajo. Debajo había una mezquita. Y debajo había un templo visigodo. Un lugar de poder clarísimo. Debajo de la mezquita, ¿no?
Muchas casas siguen guardando muchos secretos debajo. Los grandes espacios de la ciudad son conventos. Todos esos conventos están construidos sobre barrios judíos, barrios musulmanes, sobre esos templos de sociedades secretas, donde estaban los alquimistas y donde se practicaban todas las mancias. Vamos a tirar los conventos donde no puede entrar nadie para investigar lo que hay debajo. Entonces es una ciudad inexplorada, absolutamente. No se conoce ni siquiera la red de alcantarillado. Hablamos de la gran red de alcantarillado. No, la mejor red de alcantarillado la hicieron en Toledo los romanos. Claro, vamos a levantar la ciudad para conocer la red de alcantarillado romano. Es imposible, es una ciudad... Baltasar, y en eso es porque hay mucha leyenda sobre eso, y muchas veces, si tú lo sabes bien... Está inexplorado. Claro, y la forma mejor de que no se hable de algunos temas es, bueno, leyenda. Bueno, hay leyenda, la imagen de en las entrañas de la ciudad, dándose esas clases como una universidad paralela de mancias, de astronomía, de astrología, de cábala. Igual no es tan leyenda que debajo de Toledo se impartían esas clases... No, es absolutamente real. Por el día, la universidad normal, por debajo la otra universidad. Absolutamente real. Y es la única explicación, además, que existe para poder entender por qué un grupo de gente no se va de esa ciudad cuando esa ciudad queda en el olvido absolutamente, y además se persigue a sangre y fuego a cualquiera que intente dar una explicación diferente de lo que dicen los dogmas y la doctrina oficial. ¿Tendría solo... la importancia, lo que allí se enseñaba, o la propia piedra de la ciudad? Porque da la impresión de que hay lugares de poder, realmente. Toma ya, ¿no? Qué pregunta. Bueno, pues... claro, tú has apuntado algo muy interesante. Desde la piedra vamos a esa materia que hablaba yo antes, ¿no? La importancia que tiene. Para este grupo de gente, de iniciados, es muy importante eso, desde luego. Intentar salvaguardar lo que significa ese lugar. Llegados a este punto, Baltasar, me vas a permitir, ya es un éxito el Círculo de Juanelo. Se escribió en el año 2000 y se sigue reeditando. Eso es una proeza en los días que corren, Baltasar. El Círculo de Juanelo, que mucha gente lo está preguntando. Por la 4ª edición. Va, ya. Más preguntas. Hola, soy Ana de Toledo. Para que veáis lo olvidado que está Juanelo en Toledo, yo regento la única tienda que vende souvenirs de su artificio, precisamente en Toledo. Alberto desde Mallorca dice que Juanelo actualmente tiene en Madrid su propia fundación, Fundación Juanelo Turriano, y página web, juaneloturriano.com, para aquel que la quiera consultar. Es curioso, pero más fuera de Toledo que en Toledo. Acabo de ver la imagen de la máquina que llevaba el agua del río al Alcázar y me parece alucinante, porque si no hubiera los datos pensaría que es una máquina moderna. Es muy ingeniosa y parece muy grande, nos decía Iván desde Madrid. ¿Se pueden leer los 21 libros de los ingenios y máquinas de Juanelo que escribió por encargo de Felipe II? Se pregunta Tatis. Hay también mucha mítica y mística con esto, Baltasar. Una serie de códices o de elementos que hablan de eso, de 21 volúmenes o libros con inventos de este personaje. ¿Tiene que ver con los arcones de información perdida? ¿Es información apócrifa? ¿Qué demonios es esto? Bueno, es que se relacionó, se encontraron unos documentos que estaban en la Biblioteca Nacional y se pensaron que eran de Juanelo. No tiene nada que ver con los de Juanelo. De Juanelo no se ha encontrado absolutamente nada. Cuando yo digo ha desaparecido todo, es que realmente ha desaparecido todo. ¿Y quién lo hizo desaparecer? Amigo. Y que esta es la cuestión. Pues los defensores de la ortodoxia. Está clarísimo. ¿En sus más diversas vertientes o tenemos que pensar solamente en una línea? Ya. Por ejemplo, el pensamiento de Juan de Herrera es muy poco conocido. También era un pensamiento muy heterodoxo. Escribió un libro sobre la teoría del cubo. Bueno, hay que ir al Escorial. Hay que ir al Escorial. Entrar en el templo. Fijarse en la bóveda, donde hay unas pinturas que está representado Dios, su Hijo, Jesucristo, y ellos están apoyados sobre un cubo. Homenaje a esta visión geométrica, a través de la geometría, explicar un poco, y de la materia llegar un poco a alcanzar o interpretar lo que es algo superior, ¿no?, que defendía Herrera, siguiendo un poco la tradición de Llull. O sea, son un tipo de personas pues que hasta hoy serían difícilmente entendibles para muchas personas. Ellos quedan enganchados a Toledo, como se diría hoy, a un Toledo muy especial. Enamorados de Toledo. Enamorados de Toledo.
tú describes de forma prodigiosa la luz de Toledo, que has vivido y que has visto y que te has alimentado de ella durante mucho tiempo, porque da la sensación de que al margen de las avalanchas de turistas, y que evidentemente Toledo, como en todo, como en el Escorial, yo lo he vivido eso, es decir, hay un Escorial oficial que no se sale del ABC de lo escrito, y hay otro Escorial para quien sepa verlo con otros ojos, y hay otro Toledo. Bueno, pues da la sensación de que ese Toledo tiene algo muy poderoso que imanta a esta gente. El final de estos personajes, el de Juanelo fue el peor, el más terrible, porque mucha gente está viendo las proezas de este hombre, la ingeniería, los artificios, ahora hablamos de los autómatas, da agua a una ciudad y acaba pidiendo para sus hijas y para él dinero porque se muere de hambre. Claro, esto es una condena no escrita. Sí, así es. Desde el punto de vista material lo es. O sea, él pasó esas dificultades, esa penuria, puso dinero para arreglar los artificios de su propio bolsillo. Le prestó dinero a Juan de Herrera también para hacerlo, porque les parecía una ignominia, ¿no? Una crueldad terrible. Y claro que es una condena que ha llegado hasta nuestros días, que eso es lo inexplicable, ¿no? Que haya tardado tantísimos siglos. O sea que, tú estés haciendo este programa, haya habido 2 o 3 publicaciones, un ingeniero que creó esa fundación aquí en Madrid. Sí, pero ya está, cosas muy sueltas. Muy sueltas. O sea, si este hombre hubiera sido italiano, pues no le habría ocurrido esto. Clarísimamente, no sé por qué. Hay un estigma sobre su nombre. Totalmente. Juanelo Turriano representa lo diferente. Representa además esa línea de alguien que ha bebido del conocimiento de otras épocas y lo ha llevado a su tiempo, y ha intentado además mirar hacia el futuro con una mente muy abierta, en una ciudad donde hubo un tiempo que no había dogmas. Un auténtico paseo por la historia esta noche, yo creo que lo estamos disfrutando. ¿Faltaba algo? Bueno, pues faltaba, por ejemplo, entre otras muchas cosas, el protagonista que pone nombre a la calle donde vivía Baltasar Magro, el hombre de palo. Ahí quedan una especie de azulejos, ¿no?, de nombre de la calle, una figura de piedra que la gente relaciona con el hombre de palo, y una de las vías es muy curioso, ¿verdad?, donde decenas de miles de turistas transcurren comprando los souvenirs, el mazapán, siguiendo a un guía, nos parece muy bien, y no saben lo que ocurría en esa misma calleja, que es algo mágico casi. Vamos a conocer, Baltasar, al hombre de palo. Hay muchas versiones muy bonitas, a ver qué te parece. Luis Rodríguez Bausá, nuestro amigo y profesor y guía también del Toledo Mágico, nos habla de esta extraordinaria criatura. Mira, la figura del hombre de palo es conocida fundamentalmente a partir del siglo XVII. Hay un historiador toledano que se llama Sebastián de Orozco, dejó escrito unas relaciones históricas francamente interesantes donde ya aparecía, ¿no? En realidad, lo que no sabemos es la descripción de la figura. Posiblemente un dibujo de esa figura desapareciera con una importante documentación que había en el Nuncio Viejo, porque además las hipótesis más aventajadas, y ahora explico brevemente en qué consistía esta figura, era que el dinero que recaudaba esta figura de madera era para los pobres del Nuncio, que está muy cercano a la calle que todavía hoy en Toledo guarda el nombre el nombre de palo. En realidad era un autómata de madera movido por un mecanismo de relojería que debía poseer una especie de hucha que caminaba sobre unos raíles a lo largo de aquella calle. Debía ser una especie de circuito, llegaba hasta el final de la calle y volvía a la calle, que insisto lleva el nombre de la calle de Hombre de Palo. Otro gran cronista toledano, Julio Porres, nos habla de que incluso esas monedas que recogía tenían un fin concreto. También nos da, si esto es así, nos da una perspectiva, ¿no?, de la moral y de la humanidad de este hombre que, aun pasándolo muy mal, recogía limosna para otros. Escuchamos. Era una figura de madera, y en esa figura de madera había lo que llaman un cepillo, un limosnero. Era un punto donde echar limosna, y con esas limosnas se sostenía un hospital de dementes que estaba en la calle del Nuncio Viejo. Pero hay más versiones. La leyenda quizá también ha dado una pátina, ¿no?, a esta figura diferente, y los que vieron aquel humanoide caminando, haciendo un recorrido, creo que nunca lo olvidarán. No lo pensemos con la visión de ahora, pensémoslo en aquella época.
mirar por uno de esos ventanucos donde tú vivías, Baltasar, y observar el avance de esta criatura. Así lo describe Luis Rodríguez Bausa. Incluso hay alguna pequeña descripción, pero no de alguien que lo vio, sino de alguien que escuchó cómo era, en el que parece ser que tenía en la otra mano, llevaba un escudo, y parece ser incluso, que esto ya es mucho aventurar, en algún momento se presupone que cuando el peso de las monedas era muy grande, aquel autómata de madera hacía una pequeña genuflexión, inclinaba una rodilla, pero no hay ningún plano, ningún croquis, ningún dibujo, más allá de lo que aparece en las relaciones que he mencionado antes. El maravilloso hombre de palo. Hoy nos queda su recuerdo, pero solo eso. ¿Qué era el hombre de palo realmente y para qué creéis que lo hizo Juanelo Turriano? Bueno, yo creo que, como casi todas las cosas de Juanelo Turriano que nos han llegado hasta hoy, están un poco envueltas en ese misterio entre la leyenda y el mito, entre la realidad y la ficción. Lo importante es que él hacía autómatas. Eso es evidente. Que esos autómatas nos tenemos que imaginar en aquella época lo que significaban para ciertos ojos. Eso es brujería, eso es de un mago. Demoníaco, claro. Demoníaco, absolutamente, claro. Cuando antes comentaba lo de Yuste, hablaba de un cronista en el que especificaba que hacía objetos voladores, o sea, pájaros, realmente que volaban. Es decir, que tenía un dominio de la técnica sorprendente. Bueno, entre esa leyenda, mito, realidad que no sabemos muy bien, también se habla de que el hombre de palo emitía sonidos. Hace tiempo, leí una historia sobre un papa del siglo X, Silvestre II. Había sido arzobispo de Rávena y profesor en Reims. En el Vaticano están los archivos de una maquinaria que hizo este hombre. Una especie como de cabeza de un león, una especie de cabeza de león, que emitía sonidos cuando se le preguntaba. Siglo X. Mucha gente relacionó a este hombre, a este personaje, con los 9 desconocidos. ¿Qué son los 9 desconocidos? Los 9 desconocidos son aquellos sabios de la antigüedad oriental. Por cierto, este hombre viajó a la India antes de ser papa en Roma. Y entonces se hablaba de que estos 9 desconocidos eran aquellos que poseían una serie de saberes, de conocimientos que iban transmitiéndose de unos a otros para protegerlos precisamente. Si en aquel momento, en el siglo X, existe esta referencia, cuando murió el Papa se destruyó todo, se destruyó la máquina, pero quedó en los archivos del Vaticano. Si en el siglo X alguien ha hecho eso, ¿por qué no lo va a hacer en el siglo XVI? ¿Juanelo Turriano era uno de los 9 desconocidos? Están surgiendo todo tipo de enigmas, los soltamos al aire como haría Juanelo en su tiempo, ¿no? Seguro que era un hombre que le gustaba jugar con el misterio. Mucha gente se puede sorprender, Baltasar, de autómatas en esa época, pero es que la cronología del hombre que intenta hacer androides viene desde lo más remoto del tiempo. Y si ahondamos un poco en los archivos, nos vamos a sorprender. Esta breve crónica de Carmen nos cuenta desde cuándo. Parece que desde los primeros imperios que ha habido en la Tierra ya había esta afición por esos otros hombres, ¿no? Los autómatas. Sí, según los estudiosos, los primeros autómatas se crean en el antiguo Egipto. Ahí hay algunas estatuas que despedían fuego por los ojos, movían alguno de sus brazos o incluso emitían sonidos cuando el sol las iluminaba. Y eso además causaba el terror a todos aquellos. Los faraones jugaban precisamente con estas figuras para causar el terror a toda la gente que trabajaba para ellos. Hacia el 400 a.C., Architas, que entre otras cosas inventó el tornillo y la polea, consiguió crear una paloma que volaba gracias al vapor de aire en propulsión. 400 a.C. Hay que ver las fechas, ¿eh? Conocimientos de la antigüedad. Claro. Claro. Es ya en el siglo I de nuestra era. Egipto como una de las madres, ¿no? Que exporta eso, aunque en ciertas épocas todo eso se ensombrece, ¿no? Porque es peligroso, claro.
El siglo I de nuestra era, Iker, cuando por primera vez se escribe un libro que habla de los autómatas. Herón de Alejandría fue su autor y en su obra explica cómo construir una grúa, un primitivo cuentakilómetros, puertas que se abrían y se cerraban a distancia sin que nadie las tocara, pájaros que bebían de una fuente, trompetas que tocaban una música o estatuas que servían vino. Pero sobre todo se le conoció por un teatro mecánico en miniatura donde los actores eran autómatas que recreaban toda una pieza teatral. Para muchos de estos artilugios eran auténticas obras del demonio y por ello algunos hombres de fe que tuvieron la osadía de crearlos tuvieron que enfrentarse a graves penas. Es el caso del dominico Alberto Magno, que durante 30 años estuvo construyendo un hombre mecánico que caminaba, hablaba, resolvía problemas, realizaba tareas domésticas y servía de oráculo. También se le atribuye la construcción de una cabeza parlante femenina a la que consultaba sobre el futuro. Santo Tomás de Aquino, que fue su discípulo, fue el encargado de acabar con aquel artilugio, ya que se consideraba que llevaba el diablo dentro. También el fraile franciscano Roger Bacon creó su propia cabeza parlante, construida en acero. La gente decía que era capaz de pronunciar sonidos y responder a algunas preguntas. Esto hizo que le detuvieran por considerarle sospechoso de hechicería y tuvo que permanecer 10 años encarcelado. Algunos biógrafos dicen que Bacon soñaba con emplear para gloria de Dios los conocimientos que había adquirido del diablo y por ello construyó un autómata de hierro que debía descubrir todas las ciencias ocultas. Otra de esas cabezas que tuvieron gran relevancia fue la de Tábara, en Zamora. Según las crónicas, estaba hecha de alambre y se encontraba en el lugar más alto de la localidad, porque desde allí podía contemplar todo el pueblo y gritar «¡Judío hay en el lugar!», cuando alguno de ellos osaba entrar en esa ciudad. Cuando decidía marcharse por donde había venido, la cabeza parlante decía «Judío, fuera de Tábara». En 1235 el ingeniero francés Villard Honnecourt publica un libro con varios bocetos de ingenios mecánicos y las instrucciones para crear estos. Se sabe que él además construyó un ángel autómata. En el siglo XIII, dentro de la cultura árabe, que tantos avances científicos y tecnológicos aportó, un personaje destacaba sobre los demás. Era el ingeniero Al-Jazari. Se conoce sobre todo su reloj elefante, que se componía de varias figuras mecánicas que se movían y marcaban las horas, y un autómata con forma humana que además servía distintos tipos de bebidas. En 1352 Estrasburgo se convirtió en un lugar donde vecinos y curiosos se reunían para contemplar, pasmados, cómo un gallo, que formaba parte del reloj de la catedral al dar las horas, movía el pico y las alas. Hasta 1789 no falló ningún día en su cometido. Es más, en la actualidad aún se conserva ese autómata. Y como no, el genio Leonardo da Vinci también quiso fabricar sus propios autómatas. Se conocen por lo menos dos que llevan su autoría. Uno es el león mecánico, que se construyó para celebrar el ascenso al trono de Francisco I de Francia y que causó gran sensación en la corte, ya que el animal de hierro fue a la habitación del monarca y una vez delante de él, con una de sus garras, abrió su pecho y mostró el escudo de armas del rey. Se cree que también hizo los bocetos de una especie de humanoide vestido con una armadura medieval, pero nunca fue construido. René Descartes también decidió acompañarse de un ingenio mecánico. Se cuenta que tras la muerte de su hija ilegítima, Francine, de 5 años de edad, se sintió tan deprimido que además propuso y decidió construir una muñeca autómata lo más parecida a la fallecida, pero construida a base de madera, hierros y tornillos. La llevaba a todas partes y la guardaba en un cofre e incluso la vestía con los pequeños trajes de Francine. Mientras realizaba un viaje en barco, el capitán estaba tan intrigado con el contenido de aquel baúl que René llevaba en su camarote que un día penetró en las estancias y abrió el cofre. Se llevó un susto de muerte cuando comprobó que una especie de niña de hierro se levantaba y comenzaba a moverse. Le dio tanto pavor que la tiró por la borda. Ya a principios del siglo XVIII, el ingeniero e inventor francés Jacques de Bausson realizó un flautista, así le llamaba, una figura con forma de pastor y de tamaño natural que tocaba el tambor y la flauta con varias piezas musicales. Lo presentó en la Academia de Ciencias Francesas, cosechando un gran éxito. Más tarde creó su segundo autómata, el llamado tamborilero, como una versión mejorada del primero que tocaba 20 melodías distintas, aunque el más famoso fue el pato con aparato digestivo. Era transparente, estaba compuesto por más de 400 partes móviles y batía las alas, comía y realizaba completamente la digestión, imitando hasta el más mínimo detalle el comportamiento natural del ave. Para acabar esta crónica y volver a conectar con Juanelo,
podíamos hablar de una cosa que no se ha comentado mucho, que es que al parecer hubo otros autómatas, y quizá no de Juanelo, en aquel Toledo. La tradición de los autómatas es larga y extensa también en Toledo. Hay otro autómata muy famoso, quiero recordar, una figura que se arrodillaba en la catedral, concretamente en la capilla de don Álvaro de Luna, justo en el preciso momento en el que el sacerdote consagraba la Sagrada Forma, aquel autómata se arrodillaba. Aquello, en fin, no debía estar bien visto por las autoridades eclesiásticas del momento y terminaron por desmontarlo. Y el destino fatal también hizo que al hombre de palo, pues un autómata de madera, algún desaprensivo lo pegara a fuego. ¿El hombre de palo le pegaron fuego? Sí, como a casi todas las cosas que hizo Juanelo. Y la descripción que ha hecho antes Carmen es extraordinaria, porque si la recordamos un poco, ¿verdad? Juanelo lo único que ha hecho es seguir la trayectoria que emana desde los tiempos más remotos de Egipto, ¿no? O sea, la trayectoria de hombres que piensan que todo aquello que la mente es capaz de imaginar. Pero no era un poco emular a Dios, crear otras figuras que parecían cobrar vida, claro, era un poco herético, ¿no? Bueno, pero también es la devoción por la robótica. Claro. Y es herético hoy intentar robotizar cosas que nos ayuden, claro, que ayuden al ser humano. Da la impresión, y es meternos ya en profundidades, Baltasar, pero ¿y si Juanelo Turriano cometiera algún gran error? En alguno de sus experimentos fuera demasiado lejos. Fuese el momento en que ya definitivamente la ortodoxia le aniquilara. ¿Tú has calculado qué pudo ser eso? ¿Se sabe algo de eso? Porque da la sensación de que hay un momento en que ya es que lo convierten en muerto en vida. Los últimos años de él son absolutamente tristes. Y si quemar toda su documentación había algo demasiado gordo ahí dentro en esa documentación. No lo podemos precisar, es imposible saberlo, pero desde luego con esa capacidad que tenía de crear cosas, de ir más allá, de avanzar tecnológicamente en aquel momento, en cosas que eran casi incomprensibles para la visión que podían tener los hombres de su tiempo, y mucho más aquellos hombres que solamente tenían una visión muy cuadriculada de las cosas, pues es posible que vieran en lo que él estaba haciendo algo muy peligroso, ¿no? Algo que podía romper esquemas sacrosantos del momento. Y por esa razón fueron a por él. Desde luego intentaron eliminarle paso a paso, claro, agotarle, arruinarle, destrozarle. Lo increíble es que él no se rebelase contra eso y se hubiera marchado, ¿no? Claro, esa es la gran pregunta. Hubiera huido de esa ciudad. Yo creo que por amistad, porque ya le pilló muy mayor, y por esa razón decidió soportar todo aquello. También pensando que sus amigos, como Juan de Herrera, pues iban a salvar toda su obra. A partir de ahí entramos ya en una zona absolutamente de misterio. Es decir, ¿por qué Juan de Herrera no logra salvar todo aquello, todo el legado de este hombre? ¿Qué le pasó? Eso ya, digamos que pues entraría dentro del campo de otra investigación más a fondo, tal vez, y pudiéramos encontrar respuestas. Ojalá ¿no? la hagas, Baltasar, porque desde luego hoy la gente, bueno, sabiendo que damos tantas ideas para guionistas y novelistas, están ya apuntando, ojalá nos hagan saber más. Yo te voy a preguntar una cosa. Tu libro, El Círculo de Juanelo, tiene algo de hipnótico. Cuando uno se mete, yo no voy a contar lo que es, aunque la gente se puede ir suponiendo que hay un grupo de amigos que investiga. Tanto tiempo después. Los años 60, en los tiempos del franquismo. Investiga una serie de cosas que retrotraen a la devoción de algunos por este personaje olvidado, estigmatizado, borrado, lo decíamos antes, ¿no? Como le ocurrió a Kenatón, al faraón hereje. Borraban su cartucho con su nombre, que era lo peor que le podía pasar en Egipto. Y de algunas de las listas de faraones ni aparece. Pues Juanelo, prácticamente... Bueno, tú... investigando, tú como periodista de investigación que eres, añades muchas cosas, muchas vivencias. En el siglo XX, frontera XXI, ¿has vuelto a sentir que molestaba, que tocabas áreas prohibidas, que sacabas algo que, bueno, que no gusta? Sí gusta a muchos lectores, estoy seguro, pero que te enfrentabas un poco a un mundo más burocrático, a un mundo que todavía quiere ocultar la huella de Juanelo. ¿Se quiere ocultar la huella de Juanelo hoy? Existe, es incómodo, porque contaba antes los enormes esfuerzos que hizo un hombre, de verdad quiero hacer un homenaje a él, a este ingeniero que creó la fundación de Juanelo Turriano de Madrid, que luego la ha mantenido su hermana, que falleció el año pasado, y ya no sé si perdurará
a lo largo del tiempo, un hombre que dedicó toda su fortuna, todo su esfuerzo, todo su conocimiento a intentar reconstruir el artificio en esa ciudad. Y no lo logró. Y nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Pues porque esa memoria está oculta muy bien para mucha gente. Hoy. Y cuesta. Sí, hoy día. Es mejor el Toledo oficial de la catedral, el Alcázar, ¿verdad?, de Santo Tomé con el entierro del conde de Orgaz, sin conocer a fondo lo que es de verdad el Greco, sin hablar del Greco, porque el Greco pintaba escenas del cristianismo y a lo mejor no era cristiano. Esto es aberrante hoy día todavía. No gusta. Pero, Baltasar, me estás hablando de una cosa que es nosotros, que en los lindes peligrosos a veces del misterio. Esto es misterio en lo más profunda esencia, heterodoxia. Es más cómodo, Iker. Es que es más cómodo, Iker. Es más cómodo mantener la historia tal cual y no remover las cosas, no darle la vuelta, ¿no? Y empezar a plantearse cosas. Están consagradas ya. Habría que reescribir muchas veces la historia. Funcionan muy bien. Los turistas van encantados. ¿Para qué les vamos a escribir la historia? Entonces, ¿en cuántas cosas hay personajes? ¿Cuántos Juanelos hay? De este calibre y pocos. En otras áreas de la ciencia. En otras áreas, claro que las puede haber. Que también han tocado un material sensible. Y además, eso de las sociedades secretas no se entiende todavía. Así de sencillo. ¿Qué es eso de una sociedad secreta, verdad? Molesta. Querían remover las estructuras políticas. Esto es muy delicado. Muy delicado. Vivimos en tiempos donde de inmediato, Baltasar, el que se ocupa de todo esto, desde cualquier perspectiva, la novela, pero que en el fondo colocan información a mucha gente, este programa de radio, de televisión, lo que tú has hecho, que también molesta, puede ser uno hasta, te pueden haber dicho tú, un periodista de investigación, de una pulcritud, de un currículum intachable en España, y tú lo sabes, en lo que es el periodismo informativo. ¿Qué demonios haces escribiendo de estas cosas? Porque además todas tus novelas, o casi todas, están teñidas de ese interés por lo extraordinario, por lo extraño, por lo oscuro que nos ha contado. Por lo desconocido. Sí, por eso. Por lo desconocido, sí. Bueno, pues sí, cuesta mucho trabajo y no se entiende muy bien que intentes recuperar personajes que han sido masacrados, desde luego, Y cuesta por una razón, porque está amontonado, hay mucho sedimento de muchísimos siglos, y entonces es mejor dejarlo como está. ¿Para qué removerlo? ¿Han ganado la batalla, por lo tanto, los ejércitos de la ortodoxia? Los que escribieron la historia oficial. Pues sí, yo creo que sí. Cuando hablamos de personajes de esta categoría, de este calibre, la han ganado, porque es muy difícil. A este personaje, lo hemos comentado a lo largo de esta noche, ¿no?, se le han dedicado muy poquitos esfuerzos y merecería muchísimo más. Pero era por esa actitud que él tuvo, que mucha gente, yo hablaba antes de sociedades secretas, no es que sean sociedades secretas para hacer el mal, son sociedades secretas simplemente para protegerse. Y para proteger un conocimiento. Claro, porque si no se protegen, quedarían destruidas al 100%. Y en este caso incluso casi quedó destruida al 100%. Bueno, estamos hablando hoy de ello porque se protegieron un poquito, si no, es que habrían sido borrados directamente. Como tú has dicho antes, como el faraón. Como Akenatón. Como Akenatón, borrado. Exactamente igual. Vaya historia apasionante, Juanelo Turriano. Habría mucho más que contar, pero a mí me gustaría que lo descubrieseis porque viviste una serie de acontecimientos que no se olvidan tan fácil, ¿no? Oye, hacer esta novela, El Círculo de Juanelo, era también una forma de despegar y de poner sobre el papel algunas cosas que tú llevabas dentro, ¿no?, que habías vivido en algunos casos. Me contabas, sorprendentemente para mí, que hay muchos elementos absolutamente reales de una trama, que esto, claro, lo hacen en Estados Unidos y es una especie de código da Vinci, pero pasa en Toledo. Ya. Bueno, es una novela muy especial porque es una novela, digamos, también muy personal. Es decir, yo he conocido, claro, los personajes de ese tiempo, del tiempo presente, ¿no?, que investigan sobre Juanelo. Que se sumieron en el mismo silencio de Juanelo. Y que sufrieron también un poco esa situación incómoda por hacer ese tipo de rescate de este personaje, ¿no? Entonces es una novela muy personal. Yo lo que he intentado es hacer justicia a amigos míos, ¿no?, que intentaron. Juanelo es un símbolo también en la novela, ¿no?, de personas que intentan hacer ese tipo de esfuerzo por rescatar a personajes que han sido masacrados, ¿no?, que han sido borrados del mapa.
En ese sentido es muy personal, también lo es porque quiero mucho esa ciudad, ¿no? Me ha dado muchísimo. Y es una novela muy vivida en ese sentido. Es mi primera novela, tal vez no sea una novela perfecta, ¿no? Pero, bueno, esos dos planos existen, ¿no? El plano personal y también el plano, digamos, de escritor que intenta un poquito desde la distancia, ¿no? Contar las cosas con frialdad, ¿no? Para que la gente se emocione, pero tampoco se pierda, ¿no? ¿En algún lugar de Toledo subterráneo, por ejemplo, crees que puede quedar alguna pista de Juanelo que no sabemos y que está en algún lugar? Es probable. De verdad que, mira, yo en los años 70 estudiaba periodismo y entonces en el verano pues hacía prácticas en el primitivo Alcázar de Toledo, que era el único periódico que había en la ciudad, ¿no? Y en el verano pues tenía que hacer prácticas allí, ¿no? Porque me gustaba estar en mi casa. Y recuerdo que fui una vez a un archivo de la ciudad y me dijo el archivero, dice, aquí de todo lo que tenemos, solo conocemos un 7% de los documentos. Años 70, ya, mediados de los 70. Entonces, claro, este es el archivo arzobispal, que tiene toda la historia de la relación entre la Iglesia, la monarquía y, digamos, todo el funcionamiento de una diócesis que ocupaba media España. Entonces eso es impresionante. 7%. El 7% de los documentos. Y cosas que habrá, legajos relacionados con denuncias, investigaciones, con muchísimas cosas. Y claro, ni siquiera se conoce en un archivo el 70% de lo que hay ahí. ¿Cuánto queda por investigar? Entonces, eso es, digamos, y eso está a la luz. Porque eso está, digamos, en estanterías, en almacenes, en cuartos, ¿no? Pero imagínate lo que hay debajo, claro. ¿Sabes lo que nos dijeron un día en Egipto, verdad, Carmen? En el Museo del Cairo tienen el 25% expuesto. En las arenas del desierto, bajo las arenas, dicen que hay 80% de cosas por sacar en Egipto. Y en los almacenes casi más que arriba, de lo que se puede ver. Vamos a acabar con una batería rápida, Carmen, de opiniones, de sugerencias. Hemos puesto a Juanelo Turriano en el foco, vamos a ver qué ocurre. Caramba, un cómic, esto es la tecnología en el servicio de la radio, un cómic, la leyenda del hombre de palo de Juanelo Turriano llevado al cómic. A ver si nos lo mandan, hombre, a ver si lo conseguimos, porque mandaremos un saludo. Caramba, buena idea, sí. La leyenda o la verdad continúa de alguna forma. Pues la mandaba Juan para que lo viéramos ese enlace. Nos dicen, penoso el comportamiento de Felipe II, se aprovechó de Juanelo hasta después de muerto. Qué fuerte, yo vivo en la calle Juanelo, no tenía ni idea de su historia. Gracias por vuestro programa. Me encanta cuando habláis de la historia de España, sois fantásticos. Abel desde Peñarroya. ¿Podría haber sido Juanelo un crononauta? ¿De dónde provenía todo su saber? Se pregunta Esteban desde De alguna Almería. forma lo era, de alguna forma lo era. Como siempre, nadie es profeta en su tierra. Por desgracia, desechamos siempre lo que no nos cuadra, a lo que no estamos acostumbrados. Buenas madrugadas. Intentan ocultarle a algunos y, sin embargo, otros quieren estar con él hasta morir. El misterio no es lo que hacía, sino cómo era él. Y que muchos de los conocimientos de esos personajes han podido ser copiados por otros y se han aprovechado de ellos, lo preguntaba Raúl desde Barcelona. Ahí, Carmen. Mañana continuaremos. Baltasar Magro, autor del Círculo de Juanelo, periodista de referencia en este país. ¿Cómo hemos disfrutado contigo esta noche? Y estoy seguro que habrá sorpresas. Hoy hemos sembrado de inquietudes y hemos puesto el nombre de Juan en la palestra y habrá sorpresas. Estoy convencido. Bueno, muchísimas gracias por el programa y por rescatar también vosotros a Juanelo. Gracias, Baltasar. Con admiración, claro que sí. Nosotros mañana estamos aquí. Mañana a la 1 estamos aquí. Con muchas más cosas, con muchas más historias, con mucho más misterio y sobre todo contando el otro lado de la realidad.